La provincia de la Columbia Británica está en pleno proceso electoral con el propósito de elegir al nuevo primer ministro. Hay tres candidatos. El actual primer ministro, quien es el líder del nuevo Partido Democrático NDP, David Eby. El Partido Conservador con John Rastad, quien aspira a ser elegido como nuevo primer ministro. Y la candidata por el Partido Verde, Sonia Furstenau. Pero ¿cómo se elegirá precisamente este 19 de octubre, día final de las elecciones, al nuevo primer ministro? Se hará lógicamente a través del sistema electoral que tiene la provincia de la Columbia Británica. Quien obtenga la mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa o Parlamento será el ganador en esta contienda electoral. Y dentro de todo este listado de candidatos para ser miembros de la Asamblea Legislativa, hemos encontrado la participación de una persona de origen hispano. Le hemos querido invitar para conocerle quién es, para conocer sus propuestas y, lógicamente, para conocer el por qué aspira a ser miembro del Parlamento de la provincia de la Columbia Británica. Está con nosotros en la tarde de hoy el señor Carlos Suárez Rubio. Don Carlos, bienvenido a CBN Noticias. Gracias por atender el llamado nuestro. Queremos saber de dónde es usted y cuánto tiempo lleva en Canadá. Mucho gusto, José, y a todos los que están viendo esta entrevista. Es un grato honor poder compartir con todos ustedes, pues, el testimonio de vida que he vivido. Yo llegué a Canadá a los 20 años, viví en Toronto 9 años y ya en la colonia británica unos 15 años. En sí, tal vez más, 16. Llevo en total 23 años en Canadá. Y mi interés al llegar aquí a British Columbia era más que todo llegar a aplicar a la policía de Victoria, pero en medio de mis estudios de inglés y matemáticas decidí persuadir cursos a nivel universitario y terminé estudiando ciencias políticas. Do- Eh, do- don Carlos, permítame, ¿usted de qué país de Latinoamérica proviene? yo nací en Bogotá, Colombia, y mis papás tienen descendencia de Boyacá, pero mis dos papás son bogotanos. Es colombiano. Sí. Ahora sí, un hombre colombiano que ha estudiado ciencias políticas, que quiso ser policía. Cuéntenos un poco más acerca de esa experiencia que usted tuvo al llegar a Canadá, sus aspiraciones en esos momentos cuando usted tenía 20 años. Bueno, yo llegué aquí con la idea de experimentar un poco de libertad, como puede llegar cualquier joven a los 20, 21 años. Llegué inicialmente a estudiar inglés. Por cuestiones de la vida. En Colombia estaba gobernando Álvaro Uribe y de su mano estaba muy, muy, muy tenazmente estaba también gobernando el coronel Alfonso Plazas, quien estaba a cargo de la dirección de estupefacientes. Ahora, por motivos desconocidos, mi papá terminó trabajando con el coronel Alfonso Plazas en estupefacientes y fue ahí como se cerró, se abrió la puerta para que yo me quedara en Canadá como refugiado. Es decir, devolvámonos un poquito. Usted quiso ser policía en Canadá porque venía ese historial dentro de su familia eh, como miembros de la policía en Colombia. Sí, sí. En sí, mi abuelo fue general de la policía de Colombia. Él es conocido como el general Luis Alfredo Rubio, quien va a cumplir precisamente el día sábado 19 de octubre, va a cumplir 107 años. Él llegó a ser de las primeras clases de oficiales y se retiró un poquito antes de la crisis de Pablo Escobar. Bueno, usted llega a Canadá, empieza a estudiar inglés, viene a buscar nuevos horizontes aquí en este país. ¿Y qué pasa a partir de ese momento para que usted ahora llegue a ser candidato, aspire a ser miembro de la Asamblea Legislativa de la Colombia Británica? Muy brevemente voy a explicarlo todo en sí.
me hallé en dificultad para ingresar a las universidades porque no tenía estatus, aunque llegué a ser refugiado. Uno no puede estudiar hasta que tenga la residencia permanente, entonces tiene que esperar uno hasta que le salga la residencia permanente. Creo que avances políticos, pequeños cambios que pasan aquí y allá, creo que ya acreditan a los refugiados aplicar por préstamos, pero en aquel entonces no. Entonces, hasta que no me llegó la residencia permanente, no pude estudiar en las universidades. Yo había terminado mi colegio en Colombia, en el José Joaquín Casas, y aquí llegué a hacer un high school, porque me pidieron que tenía que ser 10º y 11 y 12, entonces llegué a hacer matemática e inglés 10º, 11 y 12. eh, Finalmente, después de eso, fui a estudiar Police Foundations, fundaciones para policía, a la Universidad de Seneca en King City. Y allí me encontré haciendo el primer año, pero el segundo me costó porque no tenía la fortaleza o la confianza para estudiar leyes en inglés todavía. Entonces, ahí interrumpí. De ahí me fui a estudiar administración hotelera a George Brown y descubrí que aunque me gustaba, eh, esa era precisamente la crisis cuando entró Stephen Harper a gobernar, que encontró un país en medio de la quiebra, pues había una crisis económica. Y como tú sabes, la primera industria que se viene abajo en una crisis económica es la hotelería y turismo. Entonces yo ahí dije, no, yo quiero algo estable, yo quiero algún trabajo en el gobierno y por cuestiones de la vida, pues diosidencias que llaman, terminé estudiando ciencias políticas, pero ya en la provincia británica. Durante el tiempo que usted estuvo eh, como refugiado estudiando inglés, ¿tuvo la oportunidad de vincularse con algún partido político, de estar en conexión con la política aquí en Canadá? Un poco más adelante, sí, yo conocí al ya fallecido Jack Layton. Él era un hombre muy gentil, un caballero en toda la medida. Y él fue o llegó a ser uno de los líderes más prominentes del Partido Nuevo Demócrata, lo que llaman el NDP. Sí, ¿y usted estuvo vinculado o colaboró allí con este partido? Yo lo conocí de lejos, también estreché la mano en un festival de comidas que se llama el Taste of Danforth, que es de comidas griegas en Toronto. Allí lo encontré, le estreché la mano, hablé con él, pero yo en ese momento, entre esos días, había una elección federal y yo quise ayudarle a una candidata que estaba pues buscando una silla en el Parlamento de Ottawa en ese entonces. Esa fue mi primera experiencia política. Yo estuve haciendo voluntariado con esa persona y empecé lo que es de puerta a puerta, llevando panfletos, tocando puertas. Básicamente eso fue lo que me tocó. Es decir, haciendo la campaña política así como se hace aquí en Canadá, puerta a puerta. ¿Con otro partido político, alguna conexión, alguna mirada hacia otro grupo político tuvo o no aquí? No, ahí me desconecté, dejé mi interés político por un tiempo, me dediqué más como a formarme como persona, a seguir mis estudios. Ya cuando llegué aquí a Victoria, a la provincia británica, que llegué inicialmente a Victoria, allí yo empecé ya a vincularme con grupos protestantes, yo digo, pues, con la iglesia protestante, a leer la Biblia, y ahí fue que un sentir, un nacer, me dio por seguir el liderazgo de ya el primer ministro Stephen Harper, y a los 30 años compré mi primera membresía con el Partido Conservador porque me inspiró tanta confianza y tanto respeto a Stephen Harper que quise comprar mi primera membresía con el Partido Conservador. Bueno, usted no pudo ser policía por la falta del dominio del inglés, luego estudió o estuvo vinculado con el sector hotelero, estuvo haciéndole, como se dice en el argot popular, haciéndole coquitos o ayudando al NDP. Posteriormente llega a la Columbia Británica y ya consigue una membresía con el Partido Conservador. Cuéntenos cómo se presenta usted ahora
con su candidatura para ser miembro del Parlamento de la Columbia Británica, porque usted lo hace como independiente. ¿Por qué lo hace como independiente y no como un miembro o representante del Partido Conservador o del NDP? A ver, el seguir a Cristo me ha significado varios aprendizajes. Uno de ellas es la meritocracia. Eh, yo creo que hay varios puntos que hay que tocar ahí de por qué independiente. Uno, porque tuve una visión o un deseo, digámoslo así, de probarme como candidato y, y si quedo electo con la ayuda de Dios, voy a hacerlo 2 términos, o sea, 8 años. Y al culminar esos 8 años, quiero proponerme o quiero mandarme al liderazgo con el Partido Conservador. Eh, lo, lo cómico es que yo por poco termino como candidato con el Partido Conservador de BC, porque yo también soy miembro del Partido Conservador. Mi membresía con el Partido Conservador de BC la compré en el 2020 y yo estuve como presidente y vicepresidente del riding de Langley y ahí me vinculaba a reuniones regionales con el riding, con el distrito electoral de Langley y tuve la experiencia cuando John Rostad empezó a buscar candidatos, el partido empezó a buscar candidatos, pues le dijeron a todo el mundo, demuestre su interés, llene la forma. Yo llené la forma, a las pocas semanas me mandaron los papeles de la candidatura, pero lo chistoso es que yo nunca paré de querer ser policía. Entonces, cuando me mandaron los papeles de la candidatura, yo ya había metido papeles al RCMP, a la policía montada que llaman, y, y ya había pasado el examen de aptitud, había metido los papeles de todos los registros que me pide el RCMP, y llegó un punto donde yo dije, perdí el interés por ser candidato del Partido Conservador porque para ser candidato con un partido tú tienes que vender 5 membresías, eso es claro. Si no vendes esas membresías y añades 5 miembros, pues no puedes quedar candidato. Aparte de que hay que pagar $250, hay que llenar unos documentos, hay que pasar un criminal background. Pero a mí me dio tanta dificultad de las 5 membresías que yo tocaba puerta a puerta y nadie quería ser conservador, nadie quería nada con el Partido Conservador. Y dije, no, me voy a dedicar a lo del RCMP porque ya pasé el aptitude test, ya tengo un pie encima, entonces yo empecé a entrenar físicamente ya para ir a Regina a entrenar a Depot y de repente me dicen, no, hemos decidido cerrar su file porque su examen óptico con gafas es 20/20 pero sin gafas no cumple con los requisitos. Y entonces se me cerró esa puerta. Entonces me vi enfrentado en una situación que dije, ¿y ahora qué? Y la que quedó candidata para Langley Walnut Grove, la que quedó candidata con el Partido Conservador, se llama Misty Van Popta, que es la hija de Teiko Van Popta, que es el que ocupa la silla federal del riding de Langley, Abbotsford, o Langley, esta zona de acá. Eh, Él es el papá de Misty. Misty es la que está en este momento como candidata de Langley Walnut Grove. Y entonces ella me dijo, corra, pues ah, postúlese. Yo le dije, no estoy seguro si quiero hacerlo. Preferiría trabajar bajo su candidatura y ayudarle en la oficina. Y ella me dijo, no, postúlese, porque yo no estoy segura que le puedo ofrecer un trabajo. Entonces, pues me llené de motivación, me llené de fuerza y dije, bueno, postulémonos. Pero el proceso es un poco más complicado porque al postularte tú tienes que conseguir 75 firmas. Yo llegué a conseguir unas 85. De todas maneras, te toca pagar los $250. Aparte de eso, te toca conseguir un auditor, que es el que se encarga de los fondos que entran a la campaña y, a la final casi no consigo el auditor. Me costó mucho trabajo conseguir un auditor, lo conseguí un día antes gracias al Señor, pero es que por poco me quedo por fuera de la posibilidad de quedar.
Ya. A ver, señor Carlos Suárez, usted es un hombre espiritual, dice que es un hombre protestante, un hombre que quiso ser policía y no lo ha podido lograr. Ahora se presenta como candidato independiente para ser miembro del Parlamento. Háblenos ahora un poco acerca de sus propuestas. ¿Cómo quiere usted llegarle a los residentes de la Colombia Británica, en este caso, a los residentes en el distrito de Langley Walnut Grove, para que voten por usted y usted pueda ser uno de los miembros, uno de los 93 miembros del Parlamento de BC? Pues a ver, yo he estado mirando estadísticas de cuál es el problema verdaderamente que abarca eh, BC como provincia y, y hay varios problemas, entre ellos el gap de pobreza que hay entre la clase estrato media, que ya casi no hay, porque parece un fenómeno que los gobiernos de izquierda quieren acabar con la clase media, porque la están ahogando con tanto impuesto que quieren acabar con la clase media. Entonces, la clase media se conoce que es entre 50 y 60.000 dólares al año por persona. Eso es clase media. Si estás por debajo de los 50 a los 15 es pobreza. Y en ese gap que te acabo de mencionar, se encuentran muchos jóvenes adultos de la edad de los 30 a los 40. Digamos que todo lo que es de 30 exacto hasta los 50. Eh, en ese gap hay muchas personas que les ha costado mucho llegar al mercado de la finca raíz. ¿Por qué? Porque la burbuja de finca raíz se ha crecido tanto, la casa la propiedad de la finca raíz se ha incrementado tanto que es imposible para muchas personas llegar a comprar su primera casa. Entonces, yo me puse a pensar y dije, ¿cómo podemos hacer para que esas personas tengan su primera casa? Como tú sabes, el down payment de una casa aquí en BC se puede poner con el 5%. Se pone un down payment. Obviamente, si tú pones el 5%, te estás proyectando a pagar un mortgage payment de entre 2.500 y 3.000, ah, teniendo en cuenta de que los intereses han crecido y hasta ahora están empezando a bajar, pero estaban tan altos que a muchas personas estaban prendiendo hasta sus casas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para que estas personas tengan su 5% o su 10% y logren pues, comprar su nueva casa? Y una de las propuestas que yo logré desarrollar, dije, bueno, me enfoco en el pre-zoning, que el pre-zoning es como la tarea que ejerce el gobierno de redefinir en qué va a utilizar esos terrenos. Entonces me metí con el pre-zoning para desarrollar la idea de invertir en BC Housing. Lo que llaman BC Housing es como, digamos, la casa las propiedades del gobierno o de servicio social y, y al mismo tiempo developments como planes de desarrollo para ese programa que se llama rentar para adueñar, se llama Rent to Own. Entonces dije, pues puedo meter ese Rent to Own y puedo meter también, influenciar lo que es la inversión para BC Housing. Y de esta manera, lograr que las personas jóvenes adultas que están pasando dificultad para comprar su primera casa, tengan acceso a BC Housing por 2 años y ahorren su down payment o tengan la opción de rentar para comprar. Sí, es decir, una mejora en temas de vivienda. Hemos observado su plataforma, sus propuestas, y usted las basa en 5 puntos básicos. En temas del medio ambiente, entendemos que a usted también le interesa plantear asuntos para
mejorar el tema del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En ese aspecto puntual, ¿qué es lo que usted propone? Pues a ver, la campaña del medio ambiente es básicamente un avance generacional de de la generación Y y X. Y en ese aspecto yo propongo preservar nuestros bosques. Voy a hacer campaña o esfuerzo para preservar nuestros bosques, tratar de evitar la desforestación o al menos ponerle un límite. También propongo que todo estudiante de junior high, de high school, de college y de universidad, antes de graduarse, logre plantar un árbol con la campaña de incrementar el número pues el número de árboles y desarrollar un amor a la naturaleza por parte de los jóvenes. Yo creo que eso es una función psicológica positiva que les puede ayudar para desarrollar amor al ambiente y no tanto a la plata. Sí. En temas de seguridad, ¿qué plantea usted? En temas de seguridad, como tú sabes, Langley ha tenido una dificultad. Langley se divide entre Langley Township, que es la municipalidad más nueva, y está City of Langley. Inicialmente solo existía City of Langley. Entonces, ahorita hay un problema entre City of Langley y Township, que el City of Langley no quiere pagar lo mismo que paga el Township para función administrativa del RCMP. Y ese problema ha durado entre esos dos mayors, los alcaldes, un buen tiempo. Y yo vengo con una idea de proponer establecer estaciones de policía en Langley Walnut Grove, que es un riding muy grande, que abarcan también muchos componentes de lo que es el Township of Langley. Entonces, si proponemos estaciones de policía ubicadas estratégicamente, la policía puede responder a los llamados o a casos con mejor psicología, con menos ansiedad y poder pensar antes de obrar. Lo que quiero evitar, en pocas palabras, es la psicología que hizo que Vanessa muriera. Yo me puse a pensar qué habrá pasado en la psicología del policía, por qué disparó, Entonces lo que quiero es que la policía tenga la facultad de pensar antes de orar. Y Estamos hablando, sí, perdón, estamos hablando del tema de la colombiana que murió el 19 de septiembre pasado allí en Surrey, en Langley, a manos de un oficial del RCMP. A ver, entonces, ¿le preocupa ese aspecto y qué plantea usted precisamente para que eso no vuelva a ocurrir? hay varias cosas que planteo. Una, voy a tomar posición si puedo. Hay varias reuniones o varios grupos que se reúnen como committees que llaman. Y uno de esos committees es el committees de justicia o de public safety. Y en ese committee se revisan los casos que van aconteciendo en el RCMP. Y yo noto por, por experiencia propia y porque he visto casos que he comentado que hay un estigma todavía hacia el latino. El latino es una persona que llega aquí, trabaja, hace lo que sea, se desenvuelve, no pregunta por qué, sino es un buen trabajador y trata de hacer lo mejor posible, pero la policía todavía lo estigmatiza como el bandido, el malo, y siempre corren a asumir cosas que no son. Entonces, a mí me interesa que ese estigmatismo se, se disuelva, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿por qué estigmatizaron a Vanessa? ¿Por qué le iban a disparar de la nada? ¿Por qué no le ponían, por qué no le disparaban con el taser si es que estaba tan peligrosa? Pero es que hay, por ejemplo, hay en el RCMP unos casos de brutalidad, de brutalidad policíaca, de agresividad, exceso de agresividad,
que hay que ser investigados. Entonces yo propongo un review de los casos y quiero ser parte de este committee pues para que los derechos del ciudadano, en este caso los de la comunidad hispana, se respeten y que la policía no siempre asuma que tiene todo el derecho a acabar con las vidas o a abusar del poder. Muy bien. En temas de salud, ¿cuál es su propuesta? Eh, bueno, perdón, yo te interrumpo. En cuanto a la seguridad, también quiero proponer Armor Teslas. Como ya sabes, Tesla lanzó su línea de carros blindados y creo que es oportuno que ya las estaciones de policía tengan al menos 3 o 4 carros. El valor de esos carros está entre 80.000, 90.000, pero vale menos que la vida de un oficial. Entonces yo propongo que ya es hora que se le den a los detachment del RCMP carros blindados. Carros blindados para dar 100 PIB. Bueno, ahora sí, en temas de salud. En el aspecto de salud, yo tengo una mentalidad no muy diferente a la de John Rostad. Ah, yo, yo era un miembro más del servicio Colsanitas en Colombia. De hecho, fui uno de los primeros miembros de Colsanitas y disfruté mucho del servicio privado. Ahora, aquí viviendo en Canadá, también me he dado cuenta que el servicio social, pues, presta buenos servicios, pero que tiene muchas falacias. Una de ellas, la demora. Dos, las listas de espera que tienes que hacer para una cirugía. Eh, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es un tema que hay personas que están muriendo porque no les cubren la medicina o porque no tienen el tratamiento. En el caso del cáncer, yo propongo lo mismo que John Rostad, una inversión para que la medicina que se necesita para las personas con cáncer sea proveída en su mayor parte por el PC Healthcare. Ahora, apoyo la idea de que haya un sistema privado y uno social, porque hay personas que quieren un mejor servicio y su bracket de income puede proveerlo, o sea, puede invertir en un servicio médico privado. Y por último, el tema de la artritis. Hay personas que no tienen el mejor servicio o tienen que esperar mucho o no le dan la medicina que es en el caso de la artritis. Y ese es otro tema. Entonces, el cáncer y la artritis son dos temas muy importantes que hay que hacer avances e inversión desde el aspecto del healthcare. Pues, señor Carlos Suárez, muy interesante el planteamiento que usted hace y usted en estos momentos pues es el representante, es el candidato, podríamos decir que de la comunidad de habla hispana aquí en la provincia de la Columbia Británica por el distrito de Langley Walnut Grove. Pues le deseamos mucho éxito, estaremos muy pendientes de cómo avanza ese proceso electoral. Estamos en votaciones anticipadas en estos momentos y el próximo sábado será la elección, el día final de elecciones. Le deseamos mucho éxito y pues estaremos en contacto con usted para ver cómo resulta todo esto dentro de la aspiración que usted tiene como miembro al Parlamento de la Columbia Británica. Muchas gracias por estar con nosotros en CBN Noticias. No, gracias a ti, José. Muchísimas gracias por la oportunidad y a la comunidad latina. Y pues la verdad, soy el primero, pero mi ilusión es que detrás de mí vengan muchos jóvenes inspirados a luchar por el futuro, no solo de la comunidad, pero de la provincia. Y desear que Dios ponga a los que Él quiera, como, no solamente como premier de la provincia, sino también como funcionarios en los diferentes distritos electorales. Él es Carlos Suárez Rubio, candidato a la Asamblea Legislativa de la Columbia Británica. A ustedes, amables amigos de CBN Noticias, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.